Vamos a entrar en el tema de Cataluña para avanzar y porque además es uno de los temas fundamentales con todo esto, ¿no? El artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Si se concluyera, voy a Ciudadanos, empezamos por ahí, si se concluyera que hay que revisar la Constitución y retocar este artículo por toda la crisis provocada con Cataluña, ¿cómo aprovecharía, por ejemplo, Ciudadanos para redefinir España y la singularidad catalana? Si es que hay que hacerlo. Lo primero es que el artículo 2 no es tanto reformarlo como creérselo. El problema es que alguien nos ha puesto una mochila de complejos encima por reminiscencias históricas y del pasado, que creo que gran parte de la sociedad, por suerte, ya está en otra fase, y que la Constitución no es una herramienta para contentar a los golpistas y a los que quieren romper nuestro país, porque nunca van a estar saciados, siempre van a querer más. Entonces, es una equivocación creer que la reforma del artículo 2 va a contentar a aquellos que quieran romper nuestro país. Por supuesto que hay que incluir, por ejemplo, para la definición bien del sistema autonómico, un marco competencial establecido para que no pase lo que pasa hoy en día en el Congreso, que incluso hablando de temas sociales como es el bono social, salen distintos partidos nacionalistas diciendo no me toque la competencia, ni siquiera para temas de calado social. Para evitar estas disfuncionalidades o estas duplicidades en cuanto a competencias hay que garantizar que ese Estado autonómico esté refrendado por un marco competencial y a su vez también que el Estado acabe de desarrollar esos puntos que no se han querido desarrollar para mantener un orden general. Y además, más y mejor las competencias de cada uno. Y además también tenemos que hablar de que lo que tiene que hablar la Constitución es garantizar los derechos de todos los ciudadanos de nuestro país, a tener los mismos derechos y libertades en todas las partes de nuestro país. Y si miramos hacia el futuro, y aquí estoy de acuerdo con el señor, con mi compañero Gregorio, si miramos hacia el futuro es imprescindible introducir la pertenencia a la Unión Europea. Lo vemos, todos nuestros jóvenes van por Europa, distintos programas de intercambio. Estamos yendo hacia un modelo de compartir más, de crecer, de mirar hacia el futuro, y en este caso todo lo que pretenda fragmentar nuestro país o movimientos de cerramiento, vamos a decir, en lugar de querer avanzar hacia un futuro, que es un mundo mucho más amplio, en el que se tengan muchas pertenencias, se está yendo a un modelo de reducción. Por eso creemos que el marco competencial es indispensable, pero que también hay que creerse el artículo 2 y eliminar todos esos complejos que alguien nos impuso. ¿Cómo redefiniría el PSOE el artículo 2? Vamos, España, y si hay que meter algo con respecto a la singularidad catalana. Bueno, digamos que lo sustancial del artículo 2 está ahí, que es la unidad, el reconocimiento de la autonomía y la solidaridad. Esos son los tres grandes pilares del artículo 2. Yo creo que eso no hay que removerlo. Por lo tanto, pero sí puede ser reformado en un sentido que ya indicara el Consejo de Estado en el año 2006 en su informe, y es incluir ahí el nombre por el orden de acceso a la autonomía y en su lengua propia también, en su caso, de todas las comunidades autónomas, porque ya el sistema está cerrado, e incluso hacer una alusión a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. E incluso se podría también hacer una alusión a que la denominación propia de cada comunidad la adoptará libremente la comunidad siempre que sea dentro del marco constitucional. Eso serían reformas viables, y ya el Estatuto de Autonomía de cada comunidad se podría encargar de definir exactamente cuál es su propia denominación. Yo creo que ese sería el marco, pero es muy importante señalar lo que antes decía Melissa, que el artículo 2 hay que verlo siempre en directa conjunción con el título 8º de la Constitución. Y ahí habrá que hacer todas las reformas necesarias para dotar de contenido a la organización territorial del Estado, que tiene que estar definida claramente en la Constitución, porque ese es uno de nuestros problemas de todo el constitucionalismo español, que nunca el modelo de Estado ha estado claramente definido en la Constitución, salvo cuando era un modelo de Estado centralista. Yo quería irme, vamos a Carles Campuzano en este sentido. ¿Le resultaría atractivo al nacionalismo catalán, por ejemplo, tener la posibilidad de autodefinirse en ese artículo? ¿Y qué idea tiene sobre cómo podría ser un artículo 2 que encajara en las necesidades actuales del nacionalismo catalán? Mire, en la transición y en la elaboración de la Constitución hubo bastante más inteligencia, audacia y coraje para abordar el debate que se planteaba desde Cataluña y del País Vasco. No es menor que ese artículo 2 habla de reconocer, y no es menor que en el caso de Cataluña y del País Vasco el reconocimiento de sus instituciones de autogobierno pasase por recuperar
las instituciones reconocidas en la Segunda República de autogobierno. Y no es menor que en esa propia Constitución, en sus disposiciones transitorias, a quienes habían tenido autogobierno durante la Segunda República se les reconociese una vía más rápida y directa de acceso al autogobierno. Y no es menor que en ese artículo 2 se distinguiese entre nacionalidades y regiones. Es muy evidente que cuando se habla de nacionalidades se reconocía el sentimiento nacional que existe en otros territorios del Estado. Hoy el clima de la política española está muy lejos de la audacia y el coraje que hubo en el año 78, porque, entre otras cosas, ese reconocimiento del autogobierno previo a la propia Constitución y ese carácter nacional de algunos de los territorios no forma parte del consenso mayoritario de las fuerzas políticas. Es más, yo creo que el principal riesgo que hoy tiene el planteamiento de la reforma constitucional, vista la actual correlación de fuerzas políticas, es que no sirva para resolver las demandas que en Cataluña generan más consenso incluso que la propia aspiración a la independencia, que es el carácter nacional de Cataluña y un contenido pleno de autogobierno, sino que una reforma constitucional hoy tiene el riesgo de ir más atrás de los acuerdos del 78. ¿Qué opina el PP sobre esto, Francisco Martínez? Bueno, a ver, en cuanto al artículo 2, yo coincido en muchas de las reflexiones de Gregorio Cámara. La primera de ellas es que el precepto en sí mismo incluye esos tres principios: autonomía, unidad, o por el orden adecuado, unidad, autonomía, solidaridad, pero después se concreta a lo largo del título octavo. No me parecía mal muchas de las cosas que estaba diciendo Carles Campuzano hasta que al final parece que ya no os veis reconocidos en ese artículo 2, ¿no? Yo creo que el artículo 2 es un ejercicio de equilibrio tremendo que hacen los constituyentes buscando cómo decir cosas que a priori no es fácil decir en un mismo precepto. Yo no veo ninguna necesidad de reformar ese precepto, y si la hubiese, en todo caso, a mí me gustaría que, además de hablar de la solidaridad entre las comunidades autónomas, se hablase de la lealtad, que también me parece un principio importante. Pero también creo, y aquí es donde no nos ponemos de acuerdo, y no es la primera vez que discutimos sobre esto, que el artículo 2 también está relacionado con el 1.2, con que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y no, con todo el respeto, ni en los territorios, ni en los pueblos, ni en el pueblo español. Por tanto, claro, si cogemos aisladamente un precepto, bueno, pues nos da información, pero es que tenemos que ver el conjunto. Podemos tener una posición con respecto a Cataluña complicada. El propio Pablo Iglesias lo ha admitido, que es difícil explicar a veces cómo se quiere y se está a favor de que se pregunte, pero al mismo tiempo se está, por supuesto, a favor de que España y Cataluña siga formando parte de España. ¿Cómo retocaría Podemos este artículo 2 y esta singularidad catalana, si es que es necesario? Bien, yo partiría de algo que yo creo que todos compartimos, y es que la cuestión nacional o territorial es una cuestión no resuelta en el Estado español. Es verdad, y vuelvo a la transición, por también hacer historia, era muy complicado en ese momento por los miedos y por las imposiciones decidir sobre una cuestión que era muy conflictiva. A partir de ahí se redacta ese artículo 2 del que estamos hablando, donde hay un cierto reconocimiento de las aspiraciones de las nacionalidades, junto con lo que yo creo que es una cláusula de cierre contundente, que es el principio de unidad de España. Y eso se desarrolla o no se desarrolla, cabría decir, en el título octavo de la Constitución, porque el título octavo de la Constitución prácticamente no dice nada, y por lo tanto han sido los estatutos de autonomía, las leyes orgánicas, las sentencias del Tribunal Constitucional quien ha ido desarrollando este estado de las autonomías, y ha sido un continuo debate, conflicto, contraataque entre Estado y comunidades autónomas que tiene el origen de cómo se conformó en ese momento ese estado de las autonomías. Eso hasta aquí, pero luego hay un punto de inflexión muy importante, que es la sentencia del 2010 sobre el Estatuto de Cataluña. Eso es una bomba en la misma línea de flotación del Estado autonómico. El Estado autonómico hoy en día es un Estado autonómico inservible para la mayoría de los territorios, no solo los nacionales. Por lo tanto, ¿qué haría yo con ese artículo 2? Pues le daría una vuelta en el sentido que por un lado es necesario, imprescindible, reconocer que España es un Estado plurinacional, y hay que introducir
en la Constitución mecanismos de resolución de los conflictos que llevamos padeciendo 40 años. Por ejemplo, se podría constitucionalizar algo que yo creo que todos conocemos y podríamos aceptar, que es la doctrina de la Corte Suprema de Canadá, también las recomendaciones del Consejo de Europa, que nos dicen muy bien cómo, digamos, desatar esos nudos o cómo resolver esos conflictos, que son conflictos políticos, de una forma democrática. Por lo tanto, en el artículo 2 hablaría de plurinacionalidad, hablaría de reconocimiento de los pueblos y hablaría de solidaridad. Estamos hablando del mismo ámbito en cualquier caso, pero otro de los puntos que han tocado varios expertos cuando se ha abordado este problema es el del sistema federal, que además el PSOE tiene una propuesta sobre esto. El sistema federal y el Senado. ¿Habría que especificar de alguna manera las funciones del Senado de otra forma, con más competencias, con más poder de veto? ¿Hay polémica en algún caso con leyes ahora que están sobre ese sentido? ¿Cuál sería la posición? Bueno, nosotros entendemos que el modelo de Senado que ahora tenemos no sirve para hacer lo que dice la Constitución que debería de hacer, que es representar a los territorios. Es decir, son los intereses de los territorios y la posición de los territorios los que tienen que componerse y hacerse visibles en el Senado y de esa manera articular la pluralidad territorial que tenemos en España. Eso no lo cumple ni por sus funciones ni por su composición, ni por su funcionamiento. Por lo tanto, hay que ir a un modelo distinto de Senado, que sea un Senado de representación territorial y donde tenga una voz preeminente o importante al menos en los temas que tienen una incidencia territorial. Cuando hablamos de eso, hablamos de financiación, de sistemas de financiación, de fondos de compensación interterritorial, estamos hablando de la legislación de base, en la medida en que persistieran en una reforma de esta naturaleza. En definitiva, todos los temas en los que hay un interés directo, inmediato y fundamental de los territorios, eso tendría que pensarse en un modelo distinto del Senado y al mismo tiempo en una intervención del Senado diferente de la que tiene ahora. Por ejemplo, la Cámara de Primera Lectura en esos temas tendría que ser el Senado y no el Congreso de los Diputados. ¿Al PP le convence esa idea? ¿Le convence un sistema federal con un Senado con más competencias y con primera lectura en algunas leyes de ámbito autonómico? Bueno, es una idea que se puede estudiar, sí. La realidad, en esto yo creo que todos tenemos que, en fin, ser críticos y desde luego nosotros también. El Senado está definido como Cámara de Representación Territorial, pero en la práctica, bien sea por su composición, bien sea por sus funciones, bien sea por la propia cultura política en el momento de elegir a los senadores, tampoco lo olvidemos, pues todos esos elementos hacen que, bueno, pues que el Senado hoy no se reconozca como tal Cámara de Representación Territorial. A mí, en fin, creo que a nuestra formación política el modelo de un Senado tipo Bundesrat, formado por representantes de los gobiernos de las comunidades autónomas, no nos parece un buen modelo, no nos parece un modelo adecuado. Y también entendemos que a lo mejor hay reformas que se pueden hacer sin necesidad de modificar la Constitución, como por ejemplo pues fortalecer un órgano como la Conferencia de Presidentes, que no es necesario hacerlo a través de la reforma constitucional, sino que se puede hacer por el propio reglamento del Senado. En fin, creo que hay algunas ideas que a lo mejor serían mucho más realistas en este contexto político en el que estamos ahora, que pretender la reforma constitucional del Senado, sin negar con ello que el Senado no ha satisfecho plenamente la definición del artículo 69. A mí parece que hay coincidencia general en que el Senado no satisface a todo el mundo. Quería saber qué podría reformarse en el Senado para que el nacionalismo catalán estuviera un poco más satisfecho. A ver, en el 78 decía yo que hubo audacia, coraje, ¿no? Y inteligencia. Por ejemplo, la regla prevista en el artículo 150 que permite que las comunidades autónomas puedan gestionar competencias que son propias del Estado a través de una ley de delegaciones. ¿Qué mirada abierta del autogobierno que hubo entonces? O en esas disposiciones transitorias o en el propio redactado, donde se contemplaba que las comunidades históricas, las dichas nacionalidades, tuviesen la última palabra sobre su autogobierno. De facto, la Constitución cede la soberanía de la decisión sobre cuál es el nivel del autogobierno de Cataluña, el País Vasco y Galicia, no a las Cortes Generales, sino a los ciudadanos de Cataluña. Porque si los ciudadanos de Cataluña dicen no a un estatuto, por mucho que lo aprueben las Cortes Generales, ese estatuto no es válido. Oiga, esa inteligencia permitía encauzar
por las vías legales y democráticas las demandas de soberanía que se planteaban desde Cataluña. Hoy el clima de la política española, a pesar de lo que hemos vivido en estos años, no se mueve en esa dirección. Y en Cataluña, fundamentalmente, el planteamiento que hace consenso es el planteamiento del reconocimiento nacional a través de un referéndum. Ojalá los partidos españoles estuviesen por la incorporación de una ley de claridad al estilo de la establecida por la doctrina de la Corte Suprema del Canadá, pero tengo la sensación que hoy por hoy eso no se mueve por ahí. No me olvido de Ciudadanos, pero yo creo que muy breve, Gregorio Cámara, quería puntualizar algo de esto que estaba diciendo. Sí, bueno, yo quería recordar que la soberanía es de la nación y reside en el pueblo español, en su conjunto. Entonces, de lo que él hablaba no era de soberanía, sino de autonomía. Lo que pasa es que quieren llevar al terreno de la soberanía lo que no es soberanía. Y quiero decir también, aprovecho para decir que la soberanía la compartimos todos a través de la organización política de la que nos hemos dotado y en el ejercicio de las competencias por cada ente correspondiente. Aprovecho para decir además que el planteamiento que se está haciendo de conseguir lo mejor para Cataluña, ateniéndome a lo que se refleja en el libro blanco para la transición nacional vuestro, se puede conseguir perfectamente con las técnicas y principios del federalismo. Perfectamente, todo lo que ahí se plantea. Pero vosotros habéis dado un paso más allá hacia el independentismo, hacia el soberanismo, sin tener todavía la mayoría necesaria para poder hablar siquiera de esa cuestión. Porque estamos hablando de unos procesos electorales que os han dado mayoría de escaños, sí, mayoría absoluta, pero no tenéis mayoría de votos, ni siquiera la mayoría absoluta de los votos. Y por lo tanto, lo que vosotros decís que es un mandato democrático, no es un mandato democrático. Para eso haría falta mucho más que lo que planteáis. Y claro, si además vamos a un planteamiento de unilateralismo, de llevar a cabo la independencia a toda costa, sin atenerse al respeto democrático de lo que está establecido en la Constitución y en vuestro propio estatuto, realmente no es de recibo que hagáis ese tipo de planteamiento. Yo creo que va a terminar Carles Campuzano, pero como estoy seguro de que como Melissa de voluntad está bien, de Ciudadanos le va tengo algo que decir también, vas a responder a todo al final. Venga. Por supuesto que tengo algo que decir. Creo que partimos mal ya de una base si hablamos de qué reforma necesita la Constitución para contentar a los nacionalistas catalanes. Yo creo que ya es un mal precepto de inicio, porque pero es una partido una realidad quien entienda la reforma constitucional como un mercadeo político. Pero si se entiende la reforma constitucional como una reforma para y por todos los ciudadanos de este país, entonces el precepto no es correcto. Y no es correcto porque quien pretende ser independiente y romper nuestro país, obviamente le va a importar lo que les diga yo, la constitución de nuestro país, o por lo menos que todos los ciudadanos de nuestro país tengan los mismos derechos. Más allá de eso, lo que hablábamos de sistema federal, sistema autonómico, creo que el debate no es terminológico y nos estamos equivocando si vamos a la terminología en concreto. Tenemos un Estado autonómico con una delegación de competencias cuantiosa, tenemos comunidades autónomas en nuestro país que tienen más competencias que ninguna otra comunidad semejante en la Unión Europea, y eso es una realidad, y lo que necesitamos es definir ese marco competencial, pero que esto no sea una excusa para que el Estado haga dejadez de funciones, que eso creo que es indispensable. Y cuando hablamos de reforma constitucional y de que queremos que todos los ciudadanos de nuestro país, independientemente de la parte del territorio en el que estén, tengan los mismos derechos, tenemos que hablar de la inclusión de nuevos derechos, por supuesto que sí. Tenemos que hablar de la inclusión del derecho a la salud, del derecho a la protección de sus datos, del derecho a la vida familiar, de muchos derechos que hoy no se contemplan. Pero repito, contemplar la reforma de la Constitución como una herramienta para contentar a aquellos que ni creen en la Constitución ni creen en nuestro país es una estafa hacia el resto de los ciudadanos de este país. Voy a abrir una ronda completa, pero Francisco Martínez, muy breve, y terminamos con Carles este capítulo. Suscribo al 100% lo que ha dicho Gregorio Cámara. Vale, Carles, vamos allá, así me gusta. Y yo reto a los partidos aquí presentes que planteen una consulta en Cataluña en que la gente puede decidir entre la independencia o esa reforma federal. Hoy los resultados del 21 de diciembre nos dirían que el 47,5% están por la independencia, el 25% están por la reforma federal y otro 25% en mantener el statu quo. La propuesta que tiene hoy más apoyos en Cataluña es la independencia. Si alguien quiere hacer una propuesta ganadora,
que la haga. Hoy no se ha hecho, no se ha hecho que supere el 47,5% de los independientes, que alguien la haga. No para interpelar a Carles, pero sí que antes se habló de la reforma del Senado y es indispensable que exista una reforma del Senado. El Senado tal y como está, y dicho de manera coloquial, ahora mismo es un sistema, o vamos a decirlo, un cementerio de elefantes, que además se está mal utilizando, porque se está mal utilizando no como Cámara Territorial, no se está utilizando para lo que debería ser, sino que se está utilizando para hacer un paralelismo entre el Congreso y el Senado y crear muchísimas comisiones distintas que nada tienen que ver con el origen territorial que tendría que ser el Senado. ¿Hay que reformar el Senado? Sí. ¿Que sea una Cámara de representación territorial? Real, que a lo mejor no necesita seguramente tantos senadores, pero también hay que ser más ambiciosos y reformar parte de la administración pública que sea necesario. Nosotros creemos que el fin de las diputaciones es un principio para tener además un país que no tenga tanto exceso de instituciones y cargas burocráticas que no están siendo efectivas para cumplimentar o para responder a los derechos que necesitan los ciudadanos. No podemos pasar este capítulo porque además ha aludido Carles Campuzano al tema de la consulta, que es algo que en Podemos tampoco vende mal, pero para terminar ese capítulo sí me gustaría escuchar tu última intervención sobre el tema de Cataluña y esa solución que acaba proponiendo, bueno, a los partidos políticos. En principio, ese reto que le plantea, ¿no? Nosotros siempre yo creo que hemos sido bastante claros, es decir, y es fácil de articular, y aquí me voy a poner un poco constitucionalista, el principio de legalidad con el principio de legitimidad democrática. Tú no te puedes esconder, como ha hecho el Gobierno, detrás del principio de legalidad constantemente y ignorar el principio de legalidad democrática, y por otro lado también es verdad que la legalidad democrática debe de adecuarse de alguna manera y respetar la legalidad, con lo cual, en definitiva, traducido a un lenguaje más llano, esto significa que tenemos que dialogar y que tenemos que apostar por soluciones democráticas, y en eso entraría un referéndum que respete, como decía anteriormente, toda la doctrina que ya está dada y está muy clarita en relación a la Corte Suprema canadiense o lo que mismo que está explicando ¿no? el Consejo de Europa. Quiero decir que ahí siempre hemos sido muy claros. Tenemos un conflicto político, la judicialización hemos visto que no llega a ningún sitio y por lo tanto intentemos otra vía, intentemos ponernos y sentarnos y responder a retos políticos como lo hacen el resto de los estados europeos de nuestro entorno democrático. Cámara, si me prometes que de verdad va a ser muy breve. Muy breve, simplemente para decir del Senado no he dicho nada. Siempre se utiliza Canadá y la decisión del Tribunal Supremo de 1998, que se lea, porque ¿a qué te refieres con que se lea? Hombre, porque no se dice lo que realmente dice. Lo que están diciendo. Lo que realmente dice es que no hay en el derecho internacional un derecho de autodeterminación de aquellos pueblos que estén integrados en un Estado nacional democrático que reconozca sus derechos de participación, etcétera, etcétera, y que no haya sometimiento, etcétera. No lo voy a relatar ahora porque no me da tiempo. Eso es lo que se dice. Pero que los preceptos no se cumplen. Y en el caso de que hubiera alguna vez una mayoría clara, que la hay en Cataluña. Insuficiente, que no la hay. No la hay, como acabo de decir antes. Sí que la hay. Pero eso está haciendo 48. trampa. Claro, pero es que siempre manipulan los datos. El sistema autonómico, pero todos quieren el referéndum. Autonómico es un Estado federal en los hechos. Hay una mayoría a favor del referéndum. Así lo reconocen la mayoría de los constitucionalistas y los politólogos. Y lo clasifican como Estado federal. Y si tú sumas eso con los que son partidarios de la reforma federal, la mayoría no la tienen. Ponedlo a votación. Que la gente decida. Sinceramente, un 47%. Satisfaría lo que exige la mayoría clara y actual que dice el Tribunal Supremo. Pongamos a referéndum. Carles, lo has dicho varias veces, queda clara cuál es la posición del PDeCAT y del nacionalismo catalán. No había dado paso antes y yo creo que tenías algo que decir del Senado, del sistema federal, porque Cataluña lo damos por acabado. Vale, venga, iba a hacer una suficientemente expuesto ya. Bien, un poco yo estoy muy de acuerdo con las cuestiones, en este caso, que se han planteado aquí. El Senado, todos sabemos que es una cámara, que es una verdadera cámara de representación territorial, que, como también decía anteriormente, en el título octavo se dejaron sin desarrollar muchas cuestiones y de ahí todo el reparto competencial y la gran conflictividad que se ha dado. No se integraron mecanismos para que se diera una verdadera participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado y en las decisiones de la Unión Europea. El Senado, como digo, es una cámara que realmente ni en el contenido, ni en la forma, ni en las funciones no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, porque en estos momentos el Senado, con una mayoría absoluta del Partido Popular, lo que sirve es para parar algunas cuestiones relacionadas con la mayoría que existe gubernamental en España. La reforma constitucional, no lo olvidemos. Entonces, para eso realmente es muy triste, para eso
ha servido para el 155 y para eso que he comentado, es para lo que ha servido el Senado, con lo cual en nuestra postura, por supuesto, es una reforma profunda del Senado que vaya acorde con nuestra posición en relación a una España plurinacional y por lo tanto deben ser las comunidades autónomas quienes elijan los representantes.